Vale. Bueno, pues como sabéis, en el circuito Ricardo Tormo tenemos un departamento de automovilismo y este año, fundamentalmente desde aquí, vamos a afrontar dos proyectos. A uno lo denominamos Fórmula de Campeones y al otro lo que es el Centro de Tecnificación. Dentro de la Fórmula de Campeones tenemos 4 proyectos: Liga Interescuelas de karting, el apoyo y el seguimiento a pilotos en época y en edad de karting, el apoyo para los entrenamientos de nuestras chicas pilotos que corren el campeonato de las Woman Series y un poco como punta de lanza el Campeonato de España de Fórmula 4. La Interescuelas de karting es un proyecto, es una idea que, si todo va bien y nos respeta el COVID, nacerá después del verano, que es para poder acercar este deporte, socializarlo e introducirlo en las escuelas y empezar a conocer potenciales niños que les apasione este deporte y que puedan el día de mañana dedicarse a él. Luego, el apoyo al karting es evidente. Nosotros ahora, dentro de la Fórmula de Campeones, decidimos no tener estructura, no tener equipo de karting directamente nosotros, y entonces hemos decidido montar un proyecto también con una ayuda económica y también técnica para que estos pilotos puedan continuar el karting hasta que lleguen a la edad de poder hacer monoplazas. Se está intentando potenciar que el deporte en la mujer ocupe un lugar destacado exactamente igual que el hombre, y por lo tanto se han creado una serie de iniciativas, y entre ellas este campeonato de las Woman Series, que es un campeonato con proyección mundial, pero donde digamos que sobre todo en la parte previa de la temporada no se hacen demasiados entrenamientos, y nosotros hemos querido hacer un proyecto de apoyo tanto económico como técnico para estas pilotos. Tenemos la suerte de tener a 2 pilotos valencianas. Las 2 de este año han pasado por la Fórmula de Campeones, y luego la Fórmula 4, que sería, digamos, ese lugar a donde quieren llegar todos los chavales del karting, y donde ya empezamos a definir muy bien, o creemos que empezamos a definir muy bien, aquellos pilotos que pueden dedicarse a este complicado deporte, pero a la vez apasionante. Nosotros también, como equipo, es nuestro 4.º año. El equipo está muy fuerte, creo que está muy unido. Hemos aprendido mucho de nuestros aciertos, pero sobre todo de nuestros errores, y los 2 pilotos que tenemos, Quique Bordas, que repite, no deja de mejorar, de ampliar sus conocimientos, y el otro piloto, que es Dani Macià, que debuta este año, pues la verdad es que se ha acoplado rapidísimo al coche. Estamos obteniendo buenos resultados. Aventurar resultados no quiero. Lo que os aseguro, que los 2 pilotos son muy serios, muy profesionales, vienen muy bien preparados del centro de tecnificación, y creo que nos vamos a divertir este año. Nos hemos puesto un lema dentro del equipo, y es que tenemos un campeonato que ganar, así que creo que estamos preparados para hacerlo. Luego lo ganaremos o no lo ganaremos, pero con los pies en el suelo vamos a ganar.